Hola, me llamo Dream Picker. Yo he sido la persona que he estado leyendo durante este último año este libro, Peregrinaciones de una paria, escrito por Flora Tristán. A su regreso, años después de su regreso de este viaje fatídico en Perú. El primer episodio se puso en línea el 9 de junio y este fin de semana de octubre de un año después del año 2022 es el último episodio. De hecho, este es el último episodio. El anterior es el último capítulo de la historia, pero como bonus track voy a leer un libro, la introducción de un libro de hecho, que se llama Flora Tristán, la mujer Mesías, y es de Evelyn Bloch Danot. ¿Por qué Flora Tristán? Se preguntarán ustedes. ¿Y por qué no? Digo yo, es una mujer que tuvo una existencia corta pero intensa, que se hizo ella misma, que pensaba y que constantemente se reinventaba, pero que a la vez tenía algunas actitudes que eran muy de su tiempo. Y creo que no solo es un ícono feminista, sino que también un ícono en la lucha de clases, un ícono en lo que viene a ser la ecología, la educación, porque tiene tantas facetas y sus observaciones fueron tan increíbles y sus conceptos y sus statements fueron tan fuertes que era imposible no encontrar en ella un ejemplo, ese espíritu precursor. Es cierto que cuando ustedes han escuchado estas lecturas han entendido muchas de las cosas de Flora que se adelantaban a su tiempo. Pues esta idea yo la tenía desde hace mucho. De hecho, el libro de Evelyn Bloch fue uno de mis libros, de los pocos libros que traje desde donde migré, porque yo estoy viviendo actualmente en Canadá, soy peruana y se nota en el acento. Y fue mi obsesión, el único libro que traje, porque, no lo sé, yo sentía que como Flora me iba a un mundo desconocido, que me iba a explorar. Quizás mis raíces, a pesar de que yo iba a una cultura completamente diferente. Porque a la hora que tú migras o haces un viaje importante como este, es un viaje de descubrimiento de uno mismo, además del descubrimiento de todas las cosas que tú vienes a ver en una cultura tan distinta. Y así como Flora hay una evolución desde la persona que cruza el muelle para ir a ese barco a la persona que se embarca de regreso. Es lo mismo que le pasa a los inmigrantes y a las mujeres que inmigran. Les pasa un cambio, hay un cambio porque hay una esperanza a la hora de irse de un lugar en el que puede ser que hayan sido felices o puede que no, pero hacia un lugar en el que se van a probar ellas mismas. Y es por eso que a mí la lectura de Flora Tristán, la relectura, en este caso ha sido algo sanador, algo que me ha ayudado a entender un montón de cosas al respecto del ser mujer y de tu propia posición en el mundo. Creo que este libro o la figura de Flora Tristán en Perú no tiene la relevancia que debería. Fue muy detestada, ¿no? Creo por ahí haber leído de que se quemaron sus obras cuando se editaron. Y por mucho tiempo ella está y ha estado en un segundo plano. Miren que en toda la región de Lima, en todo el departamento de Lima, no hay un solo colegio con un nombre. Hubo uno que cerró como en los años 70 por una fusión, 70-80 por una fusión. Y yo sabía de Flora Tristán porque justo ese colegio era un colegio en donde trabajaba mi madre, que era profesora de secundaria, y ella tenía pues la curiosidad de saber por qué el nombre de Flora Tristán y tenía pues unos pequeños apuntes sobre la historia. Así que por eso, por este pequeño mezcla de sentimientos de background y de vida, es que decidí que leer Flora sería la manera que yo tendría para calmar también la ansiedad de estar sola en un país diferente, en un momento difícil
en el mundo y estar en una ciudad también completamente sola, ¿no? Haciendo cara, dando cara todos los días a lo desconocido letal. No sé si eso ayude pues a alguien más, porque mucha gente escuchará esto probablemente mucho tiempo después, pero que sepan que esta lectura es para acompañar. Es una lectura hecha para acompañar, como todas las lecturas de gente que no somos profesionales y que nos damos de una manera muy, voy a decir altruista, ¿por qué no? De una manera sin interés económico, con la idea de difundir, ¿no? Y básicamente eso era lo que quería decir. Así que lo siguiente que van a escuchar va a ser la introducción de este magnífico libro. Como dije, se llama Flora Tristán, la mujer Mesías, de Evelyn Bloch Dano. Este libro lo pueden encontrar en su biblioteca favorita, su librería favorita. También me parece que está en Amazon en francés, pero yo tengo la versión en español, lógicamente, y tiene uno de las introducciones más entretenidas en el sentido de cinematográficas, yo diría, a la vida de Flora. Hay que remarcar que yo me he leído el libro de Luis Alberto Sánchez que tiene sobre ella y el de Vargas Llosa, y me parece que este es su mejor estudio, por obvias razones. Nadie podrá decirte mejor ni analizar mejor a una mujer en una época diferente, haciendo cosas distintas que otra mujer. Son maneras de ver las cosas distintas, por más que te apoyes en las mismas informaciones, en los mismos datos, ¿no? Así que si les interesa, pueden buscar el libro y profundizar. Introducción. La mujer del futuro. Una tarde de septiembre de 1838, tras permanecer días y días al acecho, un hombrecillo llamado André Chazal disparó en París contra su esposa. La mujer se desplomó en la acera gravemente herida. Flora Tristán era por fin libre. Unos meses más tarde, durante el proceso que sigue a la detención de su marido, la interrogan sobre su pasado. Afirma haber sido, tiempo atrás, dama de compañía de unas ricas señoras inglesas y haber viajado con ellas por Europa. ¿Tiene pruebas?, le pregunta el fiscal. Debo confesar que, cuando cambié de posición, un estúpido amor propio me impulsó a destruir todas las pruebas de una situación que me resultaba enojosa, responde ella. ¿Podría confirmar algún testigo sus afirmaciones?, insiste el fiscal. No, contesta sobriamente Flora. No logrará averiguar nada más. Lo único que puede hacer es creerla. Una vida novelesca plagada de episodios misteriosos, reapariciones, fingimientos, silencios. Ante Flora Tristán, el biógrafo se encuentra en la misma posición de aquel fiscal. Tentado de combinarla a explicarse y al final obligado a conformarse con lo que ella tiene a bien decir. ¿Se preguntan ustedes quién es Flora Tristán? Sé de sobra que no puedo responderles con unas pocas palabras, porque ese demonio de mujer no se deja encerrar en una definición. ¿Una feminista? Sí, pero no solo eso. ¿Una militante? Nunca perteneció a ningún grupo ni obedeció a nadie. ¿Una figura histórica de la Unión Obrera? Podría decirse, aunque su dedicación a esta actividad se limita a los 2 últimos años de su vida. Mientras que es venerada por determinados obreros que ven en ella a la mujer Mesías, es violentamente criticada por otros que le reprochan su arrogancia. ¿Acaso no afirma ser capaz de salvarlos de la miseria sin ayuda de nadie? Flora molesta e irrita. Más mujer de acción que escritora, se rebela contra todo, incluidas las etiquetas. Mentira y verdad están en ella tan estrechamente ligadas.
Los eclipses suceden con tanta rapidez a los destellos, las reanudaciones a las rupturas, los delirios a la más fulgurante lucidez, que a mi juicio no es posible comprenderla sino bajo el signo de la contradicción. Su padre es un aristócrata peruano, su madre una pequeña burguesa parisina. Posee la belleza altiva de las españolas de alta cuna y crece en la pobreza. Le gusta seducir, pero desconfía de los hombres. Marginal y sin embargo ambiciosa, se la sitúa entre los utopistas. Pero ella reivindica su diferencia. Esta paria archiduquesa, como la llama uno de sus contemporáneos, adopta todas las posturas de esposa y madre, a la fuerza, aventurera, viajera, mujer de letras, investigadora, periodista y profeta. Cada etapa hace aparecer una mujer nueva, como si se produjeran en ella metamorfosis o encarnaciones. Nacida a principios del siglo XIX, encarna a la perfección su época, el romanticismo, cuyos excesos y generosidad comparte, pese a parecerse muy poco a su concepción de la mujer ideal. Predica la unión, pero actúa sola y se pasa la vida esculpiendo su imagen, la de la primera mujer fuerte, según sus propias palabras. El aplomo no es la menor de sus cualidades, eso salta a la vista. Valiente, incluso intrépida, puede mostrarse a la vez egocéntrica y altruista hasta el sacrificio. Sin embargo, estas contradicciones no son sólo la marca de una naturaleza atormentada o compleja, sino que tienen un sentido que me esforzaré en iluminar. ¿Iluminar? Así es como me he visto en ocasiones durante el desarrollo de este trabajo, avanzando por una gruta al tiempo que recorría las paredes con mi antorcha para distinguir sus relieves, sombras y luces, rugosidades y muros lisos en los que rebota la luz. La historia de Flora Tristán podría muy bien evocar el mito de la caverna. Todos los que la cuentan o la analizan hablan fundamentalmente de sí mismos y proyectan sobre ella sus propias convicciones. Esto es lo que sucede el domingo 22 de octubre de 1848, en Burdeos. Flora Tristán ha muerto 4 años antes. Unos obreros, convocados mediante carteles, se han congregado en la explanada de los Quinconces. Cerrajeros, canteros, carpinteros, ebanistas, relojeros, hojalateros, son más de 1500, pertenecientes a todas las corporaciones, cuando el cortejo se pone lentamente en marcha hacia el cementerio de la Chartreuse. Con la cabeza descubierta y en silencio, como en orden de batalla, siguen la bandera tricolor cubierta de crespón negro que lleva uno de los suyos. Sobre el estandarte se leen estas palabras: Asociación Derecho al Trabajo. Cuando el cortejo llegue al cementerio, serán 8000. Al pie del monumento construido gracias a sus suscripciones se sucederán discursos y homenajes. La alegoría revolucionaria no se anda con sutilezas y la columna rota simboliza un destino inacabado. La guirnalda de roble sostenida con una mano, la fuerza de las clases trabajadoras. Aunque a la mayoría de los presentes no han conocido a Flora, los embarga una gran emoción. Antes de partir, los obreros depositarán sobre la tumba la corona de siemprevivas y el crespón prendidos en la bandera. Luego los miembros del cortejo arrojarán encima uno a uno, antes de alejarse en silencio, la flor que adorna su ojal. Flora Tristán ha entrado en la leyenda. Más adelante, otras mujeres simbolizarán a su vez el heroísmo revolucionario, entre ellas Louise Michel, con quien a veces se la confunde, durante la Comuna. Mientras tanto, Marx y Engels han permanecido, aparte de un breve homenaje, extrañamente mudos en relación con esta mujer precursora. Y sin embargo, años antes que ellos, Flora concibió la idea de un partido internacional de los trabajadores e intentó reunirlos. Habrá que esperar hasta los años 20 para que resurja el interés por ella. Poco a poco se ha convertido en una de las grandes figuras de la lucha obrera. Pero es André Breton, autor de la Oda a Charles Fourier, quien en 1954, en su revista Le Surréalisme Même, una dimensión nueva al personaje al escribir: quizá no haya destino femenino que deje en el firmamento del espíritu una estela a la vez tan larga y tan luminosa como la de Flora Tristán. Las feministas se precipitarán tras esa estela y convertirán a Flora en una de las personalidades clave en la lucha de las mujeres.
Desde las activistas posteriores al 68 hasta las Women Studies de las universidades anglosajonas, el camino está trazado. Flora Tristán es la primera, no en luchar por los derechos de la mujer, sino en convertir a la mujer libre en el eje de toda su existencia. Nunca es fácil tener razón demasiado pronto. Las contradicciones son el motor mismo de la dinámica que la impulsa a superarse, porque no hay libertad sin poder, aunque sea para decir que no. Se pasará la vida luchando contra los límites que le imponen su nacimiento, la sociedad, los demás, y a veces sus propias tentaciones o su cuerpo maltrecho. La libertad es, en ese momento, una idea nueva para las mujeres que no tienen ningún derecho o casi ninguno. Flora solo puede encarnarse y vivir en la contradicción. ¿Cómo ser libre en el terreno amoroso sin esconderse o desafiar las prohibiciones? ¿Cómo tener éxito en una carrera sin dejar de ser una buena madre? ¿Cómo imponerse en un mundo de hombres? ¿Cómo seguir siendo una misma sin estar sola? No hemos dejado de hacernos estas preguntas. Conciliar lo irreconciliable es el reto de la libertad para Flora Tristán, mujer dividida que aspira con todas sus fuerzas a alcanzar la unidad. Y su vida fulgurante, pese a las zonas de sombra, parece obedecer a una lógica profunda cuya fuente quizá reside en su voluntad, consecuentemente afirmada. Quiero, luego puedo. Esa es la inexorable ley que hace de una joven sin instrucción, una mujer de letras culta, de la oscura esposa de un artesano, una paria destacada, de una madre de 3 hijos, una viajera, de una belleza de su tiempo, una apóstol de la Unión Obrera. Algunas de sus contemporáneas supieron lo que es la prisión, el fracaso, la miseria, el suicidio. Otras, como George Sand, a quien todo la acerca y todo la opone, atravesaron el siglo con más serenidad. Hay heroínas más perfectas, más admirables, pocas tan fascinantes debido precisamente a su desmesura y a su ambigüedad. Flora Tristán construyó de arriba abajo su personaje, lo convirtió en una manera de estar en el mundo, teatral y a la par sincera. Negándose a interpretar los papeles que le imponía su época, se incorporó a las filas de los prisioneros. Esto es, en efecto, lo que hoy impresiona. La asombrosa modernidad de una mujer que lucha sola y toma las riendas de su vida, nos acerca o más bien nos anuncia a esa mujer Mesías. Su libertad de decisión, su gusto por la acción y su sed de aventura tienen como corolario la ambición, la fascinación del poder y en ocasiones la dureza. Por más que su extraordinaria energía adopte la máscara de la dulzura y su voluntad de poder se refugie tras la posición de víctima, eso no la hace menos fuerte ni menos apta para reaccionar, estar menos dispuesta a todo para sobrevivir, aunque sea contra los demás. En un siglo de sumisión femenina, ella se afirma diciendo no. Como tantas mujeres actuales, persigue su objetivo, a veces en detrimento de quienes la quieren, marido, hijos, amantes. No obstante, es sensible y sueña con el amor ideal. Apasionada, en ocasiones violenta, ha aprendido a mantener el control en el amor. ¿Acaso no reivindica la libertad sexual para la mujer, así como el derecho a elegir a sus amantes? Le gustan los desafíos y el éxito, y pese a las apariencias, no desprecia el dinero. ¿Qué sería hoy? ¿El líder de un gran sindicato o de una organización humanitaria? ¿Una destacada reportera? Conquistadora, inteligente, cultivadora y, en consecuencia, temible incluso en su generosidad, lo que es todo salvo un ícono. Sus defectos están a flor de piel. Y nos hablan también de sus debilidades ocultas. No siempre es simpática, hay que reconocerlo, pero se inventa a sí misma día tras día, con impaciencia, sin escatimar tiempo ni esfuerzos, dispuesta a cualquier sacrificio excepto uno, esa fuerza que la impulsa y la mantiene en pie, en marcha. Nada le da miedo, salvo tal vez envejecer. Murió de extenuación a los 41 años, antes de haber llevado a cabo su obra. Nadie puede saber a qué habría llegado. Yo no estoy segura de haberla entendido siempre bien, pero me ha enseñado mucho. Ante todo esto, la verdad de uno no es ser única, sino cambiante, contradictoria y múltiple.